Este miércoles Venezuela concretará una nueva devaluación de moneda, el bolívar, para así enfrentar un enorme déficit fiscal en su economía. Y aunque parezca sorpresivo, las devaluaciones son bastante más comunes de lo que uno cree y América Latina es un ejemplo de ello. Para hablar sobre el real efecto que tiene esta política cambiaria, conversaremos con el economista Uri Weiner. Uri, bienvenido nuevamente a Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, es un agrado estar acá nuevamente. Uri, el bolívar a partir de este miércoles va a pasar a costar el dólar va a pasar a costar de 4,3 bolívares a 6,3 bolívares. ¿Tiene efectos concretos para realmente reducir el déficit fiscal de Venezuela? Bueno, obviamente que lo tiene, por cuanto los ingresos que percibe el gobierno venezolano por los dólares básicamente de las exportaciones de petróleo, las utilidades de la empresa, ahora los se van a liquidar en el Banco Central a una tasa mayor y por lo tanto va a tender a disminuir el déficit. Eso en teoría. En la práctica, dado que las importaciones de alimentos son aproximadamente el 90% de lo que consume Venezuela, el impacto que va a tener sobre el precio de los alimentos va a ser prácticamente el 50%, que es la devaluación. Entonces hay que ver qué va a hacer el gobierno venezolano ante esto. ¿Va a ser capaz de mantener los subsidios? Si mantiene los subsidios a esto, el déficit fiscal no sé si va a bajar, o por lo menos si baja sería muy marginal. Entonces, la política que tienen los venezolanos de aquí para adelante, el gobierno venezolano, es muy complicada, porque va a tener inflación por una parte y va a tener problemas políticos porque el alza de los precios de alimentos, sobre todo en los sectores de menores ingresos, cuya parte fundamental de los ingresos lo destinan a alimentación, se va a ver disminuida su poder real. En ese sentido, para una economía, ¿qué es más difícil de controlar, un déficit fiscal disparado o una inflación disparada? A ver, hay un consenso entre los economistas que en general es más fácil que un país lidie con la inflación que con la deflación. Eso está claro. Por lo tanto, es más fácil que lidie con la inflación. Ahora, en el caso de Venezuela, ya no es un problema eminentemente, tal como lo señalaba, económico, sino que va a ser político. ¿Qué es lo que hace un gobierno que ha estado, digamos, un gobierno que realmente es populista y que ha estado distribuyendo subsidios a la población en un instante como este? ¿Los va a poder mantener? Es muy difícil. Si los mantiene, ¿no es cierto?, lo más probable es que el déficit fiscal, el 16% del producto, se mantenga o disminuye levemente. Ahora, puede que se estimulen un poco las exportaciones. Ahora, las exportaciones no es algo instantáneo que pasa de un día para otro. Toma su tiempo reponer una base exportadora. Y no tiene mucho tiempo el gobierno venezolano. Tiene que cubrir sus necesidades de dólares para financiar las importaciones, por una parte, y financiar el servicio de la deuda. Y dada la situación política, es muy difícil que pueda emitir documentos, bonos de la deuda externa, y que se los compren afuera. Por eso que están tomando estas medidas desesperadas. Se dice que es muy parecido al caso de Argentina, pero el caso de Argentina, si bien hasta es de lo que hemos hablado... Lo de Argentina a comienzos de la década pasada. No, inclusive lo que está pasando ahora en Argentina. Pero Argentina tiene una diferencia notable. Los alimentos los producen ellos mismos. Entonces, los únicos dólares que necesita Argentina es para financiar el servicio de la deuda externa y aquellas importaciones que consideren imprescindibles, que debe ser básicamente insumos para la industria. De evaluaciones concretas, eso sí, Uri, o ante en América Latina. El ejemplo, hablamos de Argentina, en la década pasada, todo el tema del corralito, donde estaba el peso argentino en paridad con el dólar, pero lo devaluaron. Y vimos cómo Argentina estuvo sumido en una gran crisis económica, pero que luego llevó a grandes cifras de crecimiento. ¿Puede ser un ejemplo, como usted decía, equivalente a lo que pasa con Venezuela? ¿Cómo fue, en definitiva, el ejemplo argentino? Mire, lo que pasa es que en todos los países, cuando en alguna forma el tipo de cambio no refleja lo que está pasando en la economía real, básicamente con la inflación, y se va quedando atrás, y los gobiernos no son capaces de ir modificando su política cambiaria, hacerla más flexible, al final se producen estos colapsos que notablemente son peores para los países que han hecho una devaluación constante. Eso está claro. O sea,
todos estos procesos, el caso de Argentina, el caso de mismo Venezuela, se vio. Si ellos hubieran ido ajustando paulatinamente el tipo de cambio, la cosa sería distinta. No habría esta preocupación que hay a nivel internacional sobre lo que está pasando. Pero los políticos se niegan a aceptar estas realidades. Entonces tratan de posponerle diciendo, bueno, seguramente si yo me aguanto un año, no sé, el otro año sucederá algún milagro y yo no voy a estar aquí, o bien ese milagro me ayudará a solucionar el problema. ¿Cómo fue la devaluación que hizo Chile en 1982? ¿Eran escenarios similares o Chile en ese momento tiene una realidad totalmente distinta? Era distinta porque era la época de la plata dulce, empezó a financiar un poco con lo que pasó en Grecia, yo diría más semejante. Era la época de la plata dulce, llegaban muchos dólares acá y no se preocupaba si Chile podía pagar o no. Entonces llegó un momento que la deuda era tan grande, si mal no recuerdo, la deuda llegó a ser más o menos cerca del 100% del producto. Entonces, era tan absurda que si Chile crecía al 5% y la deuda estaba al 5%, todo el crecimiento iba a pagar el servicio de la deuda. Por eso que hubo que hacer privatizaciones, vender todas estas cosas para disminuir el tamaño de la deuda en relación al producto. Por eso que las circunstancias fueron distintas. Ahora, en cierta medida, podemos hablar de esta plata dulce, producto, digamos, de la excesiva liquidez que está proveyendo el Federal Reserve Bank al gobierno para evitar una recesión en la economía americana, cuyos efectos serían peores. Ese punto quería justamente tocar porque ahora se está acuñando nuevamente el término guerra de divisas, algo que está advirtiendo el grupo del G7, las 7 economías más importantes del mundo, pero por ejemplo el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que es un poco exagerado. La real economía que es culpable de esto es Estados Unidos al emitir y emitir dólares, precisamente lo que se denomina relajamiento cuantitativo, con tasas de interés muy bajas, y que está produciendo esta apreciación demasiado grande de las monedas locales en distintos países. Es decir, es que hay que situarlo dentro de un contexto. Además digamos, de esta liquidez que está proveyendo el FED, la tasa de interés está muy baja. Entonces, toda esta liquidez no les conviene al americano medio ponerla en depósitos, time deposit en Estados Unidos. Entonces la traen a países, por ejemplo, en Chile. Tenemos una tasa real alta y les conviene traerlo acá, un dólar más o menos constante, sin variaciones significativas, y van retirando los intereses. Y eso, este exceso de dólares que está llegando a Chile, no tan solo por problemas productivos, sino que hay un porcentaje muy importante que está llegando por otra forma, que es aprovechar las tasas bajas de interés. También está contribuyendo, digamos, a que el peso chileno se aprecie, las ventas de dólares que está haciendo el Banco Central para financiar el gasto corriente. He leído, digamos, algunos estudios que dicen que en este momento cerca del 20% del gasto público es financiado con venta de dólares. Y eso ha llevado a que el peso chileno se aprecie más que la devaluación que ha tenido el dólar. Y eso nos está complicando tremendamente. Complicando especialmente el sector de los exportadores, que son los que han reclamado en el último tiempo y con fuerza una nueva intervención del Banco Central como la que hubo en enero de 2011. Como vemos, el problema del tipo de cambio es algo a nivel global y que están tomando en cuenta muy en serio las distintas economías. Uri, le agradezco nuevamente su visita a Agenda Económica. Ha sido un agrado estar acá nuevamente. Bueno, y con esta entrevista sobre las políticas cambiarias en distintas partes del mundo terminamos esta edición de martes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.